El dinero gobierna el mundo, pero no existe. No como una montaña, no como un río, no como una máquina que pueda señalarse con el dedo. Y sin embargo decide quién come, quién manda, quién cae. Determina el ritmo de las ciudades, el pulso de los mercados, la duración de las guerras y la estabilidad de las naciones. Es una fuerza invisible que mueve objetos muy reales. Esa es la paradoja inicial. El sistema más poderoso creado por el ser humano está construido sobre algo que no se puede tocar. Durante siglos, el dinero fue peso, metal frío en la mano, oro arrancado de la tierra, plata fundida en monedas que llevaban el rostro del soberano. Su valor parecía obvio, porque era físico. Brillaba, pesaba, podía guardarse bajo llave. Pero incluso entonces, el verdadero poder no estaba en el metal, sino en la confianza que lo rodeaba. Una moneda valía algo porque todos aceptaban que valía algo. El oro no alimenta por sí mismo, no abriga, no construye casas. Su poder siempre fue simbólico, aunque se escondiera detrás de la materia. Hoy, esa ilusión material ha desaparecido casi por completo. La mayor parte del dinero del mundo no existe ni siquiera como papel. Vive en pantallas, en servidores, en balances digitales. Se mueve a la velocidad de la luz y puede desaparecer con un clic. Salarios, ahorros, deudas, fortunas enteras flotan como cifras luminosas en sistemas que casi nadie ve y aún menos comprenden. Y aún así, esas cifras deciden destinos humanos con una precisión implacable. Aquí comienza la historia del sistema que crea dinero de la nada, no como un truco, no como una conspiración, sino como una arquitectura cuidadosamente diseñada, sostenida por leyes, instituciones y acuerdos silenciosos. Un sistema que no fabrica billetes como una imprenta produce papel, sino que genera valor a partir de promesas. Promesas de pago, promesas de crecimiento, promesas de estabilidad futura. El dinero moderno no nace en una mina ni en una casa de moneda. Nace cuando alguien firma un contrato, cuando una deuda es aceptada, cuando una institución declara que algo tendrá valor porque todos actuarán como si lo tuviera. Es un acto colectivo de fe racionalizada. Un acuerdo social tan profundo que rara vez se cuestiona, porque cuestionarlo implicaría detener la máquina entera. La paradoja se vuelve más inquietante cuando se observa el alcance del sistema. Gobiernos enteros dependen de él para existir. Empresas viven o mueren según su acceso al crédito. Familias construyen su futuro sobre hipotecas que aún no existen, pero que ya pesan. El dinero no es solo un medio de intercambio, es una herramienta de organización social, un lenguaje común que traduce tiempo, esfuerzo y riesgo en números comparables. Sin ese lenguaje, la economía moderna simplemente colapsaría. Y, sin embargo, el dinero no es neutral, nunca lo ha sido. Decide qué se financia y qué se abandona, qué proyectos florecen y cuáles se marchitan antes de nacer. El sistema que lo crea también distribuye poder. Quien controla la emisión, controla el ritmo. Quien decide cuándo hay abundancia y cuándo escasez, gobierna sin necesidad de ejércitos visibles. Las batallas ya no siempre se libran con armas, sino con tasas de interés, liquidez y confianza. En la superficie, todo parece estable. Los pagos se procesan. Los mercados abren cada mañana. Los cajeros entregan efectivo sin hacer preguntas. Pero bajo esa calma operan engranajes delicados. El sistema funciona porque todos creen que funcionará mañana, porque los bancos confían en otros bancos, porque los ciudadanos confían en sus instituciones, porque los estados confían en que su moneda será aceptada más allá de sus fronteras. La confianza no es un detalle, es el cimiento absoluto. Cuando esa confianza se resquebraja, el dinero revela su verdadera naturaleza.
deja de ser refugio y se convierte en miedo. Deja de circular y comienza a acumularse o a huir. Las crisis financieras no destruyen fábricas ni carreteras, destruyen certeza. Y, sin certezas, el sistema que parecía sólido demuestra lo frágil que siempre fue. Esta es la primera capa del relato. Antes de hablar de bancos centrales, de créditos o de políticas monetarias, hay que entender esta paradoja fundamental. Es una construcción humana tan poderosa que ha sobrevivido a imperios, revoluciones y colapsos, adaptándose una y otra vez. No porque sea eterno, sino porque ha sabido transformarse. Para comprender cómo se crea dinero de la nada, primero hay que aceptar que nunca fue algo en el sentido tradicional. Siempre fue una relación, un acuerdo silencioso entre desconocidos, una promesa compartida que atraviesa generaciones. Y como toda promesa, su fuerza no depende del objeto que la represente, sino de la creencia colectiva que la sostiene. En la siguiente etapa de esta historia, esa promesa comenzará a cambiar de forma. Abandonará lentamente el metal, se refugiará en el papel y más tarde en la confianza institucional. Allí, en ese tránsito histórico, se gestará el sistema que hoy define el mundo. Mucho antes de que el dinero se convirtiera en números flotando en una pantalla, fue tierra arrancada del subsuelo, oro, plata, cobre, metales raros, difíciles de extraer, imposibles de falsificar a gran escala. Su escasez natural les dio valor, pero su verdadero poder emergió cuando las sociedades decidieron confiar en ellos como medida común. El dinero no nació de la economía moderna, sino de la necesidad humana de ordenar intercambios en comunidades cada vez más complejas. Durante milenios, el valor estuvo ligado a lo tangible. Un lingote podía pesarse, una moneda podía morderse. Los imperios acuñaban su autoridad en metal, estampando símbolos de poder que viajaban más lejos que sus ejércitos. Pero incluso en ese mundo aparentemente sólido, la fragilidad ya estaba presente. Las monedas se recortaban, se mezclaban con otros metales, se devaluaban sin cambiar de forma. El valor, una vez más, no residía solo en la materia, sino en la aceptación colectiva. Con el crecimiento del comercio medieval, el metal empezó a convertirse en una carga. Transportarlo era peligroso, costoso. Así surgieron los primeros intermediarios financieros, casas de préstamo, mercaderes banqueros, templarios y familias comerciales comenzaron a custodiar metales y a emitir recibos, papeles que prometían oro guardado en bóvedas. Esos papeles pronto comenzaron a circular por sí mismos. Eran más ligeros, más prácticos, más rápidos. El dinero dio su primer gran salto. Dejó de ser la cosa y pasó a ser la promesa de la cosa. Aquí se gestó una idea crucial. Si nadie retiraba todo el oro al mismo tiempo, no era necesario que cada recibo estuviera respaldado por una cantidad exacta de metal disponible. Bastaba con que hubiera suficiente para mantener la confianza. Sin pronunciarlo aún, el sistema había descubierto el poder de crear dinero adicional a partir de la expectativa de que no sería reclamado de inmediato. La banca moderna estaba tomando forma, no por diseño ideológico, sino por pragmatismo. Los estados no tardaron en comprender el potencial. Controlar la moneda significaba controlar la economía. Las monarquías europeas comenzaron a regular bancos, a emitir billetes oficiales, a centralizar la confianza. El papel moneda se legitimó no porque fuera intrínsecamente valioso, sino porque estaba respaldado por la autoridad del soberano. Impuestos, ejércitos y leyes sostenían esa promesa. El dinero se volvió político. Durante siglos, el oro siguió siendo el ancla final. Los billetes podían canjearse por metal. Las monedas nacionales competían, pero todas se medían contra algo físico y supuestamente neutral. El patrón oro no solo ordenaba el comercio, también imponía disciplina,
Los estados no podían crear dinero sin límite. Estaban atados a sus reservas. Cada guerra, cada proyecto, cada expansión tenía un costo tangible, pero ese límite también era una jaula. En tiempos de crisis, el oro no crecía al ritmo de las necesidades. Las economías se asfixiaban por falta de liquidez, mientras la riqueza permanecía inmóvil bajo tierra o en bóvedas. Las tensiones entre estabilidad y crecimiento se acumularon durante décadas, hasta que el siglo XX empujó el sistema al borde. Las guerras mundiales marcaron un punto de inflexión. Financiar conflictos industriales masivos con oro era imposible. Los estados comenzaron a imprimir dinero más allá de sus reservas, prometiendo que el orden se restauraría después. Esa promesa rara vez se cumplía del todo. Inflaciones, devaluaciones y colapsos monetarios recorrieron Europa como cicatrices. El dinero demostraba que su vínculo con el metal era más frágil de lo que parecía. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el mundo intentó reconstruir un equilibrio. Surgió un nuevo sistema internacional que mantenía al oro como referencia, pero concentraba su custodia y su poder en pocas manos. Durante un tiempo funcionó. El comercio se expandió, las economías crecieron. La confianza se sostuvo, pero bajo la superficie, el viejo problema persistía. La realidad económica crecía más rápido que el metal que debía respaldarla. Cuando finalmente se rompió el vínculo, no fue con una explosión, sino con una decisión administrativa. El dinero dejó de ser convertible en oro y pasó a sostenerse exclusivamente en la confianza en los estados y en sus instituciones. Fue un acto silencioso, pero irreversible. Desde ese momento, el valor ya no estaría anclado a la materia, sino a la credibilidad. El dinero se transformó en una promesa pura, una promesa respaldada por economías productivas, por sistemas legales, por la capacidad de los estados de recaudar impuestos y sostener orden. El metal quedó atrás. Lo que emergió fue algo más flexible, más poderoso y también más peligroso. En la siguiente fase de esta historia, esas decisiones históricas se convertirán en eventos concretos, crisis, acuerdos y momentos de ruptura que sellaron el destino del dinero moderno y abrieron la puerta al sistema que hoy parece capaz de crear valor desde el vacío. Los sistemas no cambian cuando todo funciona. Cambian cuando la presión los obliga a hacerlo. En la historia del dinero, ese punto de quiebre llegó envuelto en humo, deuda y urgencia. El siglo XX no solo fue una era de guerras. Fue el laboratorio donde se puso a prueba el límite de la promesa monetaria. La Primera Guerra Mundial rompió una ilusión que parecía inamovible. Las grandes potencias europeas abandonaron el patrón oro casi de inmediato para financiar un conflicto que consumía recursos a una velocidad desconocida. El dinero comenzó a imprimirse como sustituto del metal que ya no podía respaldarlo. La guerra terminó, pero la disciplina monetaria no regresó intacta. Las deudas quedaron. Las monedas se debilitaron, y en algunos países la confianza colapsó por completo. En la Alemania de entreguerras, el dinero perdió su significado cotidiano. Los precios cambiaban por horas. Los salarios se pagaban 2 veces al día para gastarlos antes de que se evaporaran. El papel moneda se convirtió en combustible para estufas. Aquella hiperinflación no fue solo un desastre económico, fue una lección brutal sobre lo que ocurre cuando la promesa se rompe. El dinero, despojado de confianza, se convierte en ruido. La Gran Depresión llevó esa lección al extremo opuesto. No fue el exceso de dinero lo que paralizó al mundo, sino su ausencia. Bancos quebraron. El crédito desapareció. Las economías se congelaron. El patrón oro, diseñado para garantizar estabilidad, impidió reaccionar con rapidez. Los estados no podían expandir la oferta monetaria sin reservas suficientes. El resultado fue una década de desempleo masivo, pobreza y desesperanza. La escasez de dinero fue tan destructiva como su exceso. De ese colapso surgió una idea peligrosa y necesaria:
El dinero debía servir a la economía, no al revés. Los gobiernos comenzaron a intervenir de forma más directa. Regulaciones, gasto público, estímulos. El Estado se convirtió en actor central del sistema monetario. Ya no solo garantizaba la moneda, la utilizaba activamente para estabilizar la sociedad. La Segunda Guerra Mundial aceleró esta transformación. Financiar la movilización industrial total exigía una creación monetaria sin precedentes. Al terminar el conflicto, el mundo estaba exhausto, pero también dispuesto a rediseñar las reglas. En una serie de acuerdos internacionales se estableció un nuevo orden monetario, un sistema que prometía estabilidad cambiaria, reconstrucción y crecimiento. El oro seguía presente, pero su papel era cada vez más simbólico. Durante un par de décadas, ese equilibrio funcionó. El comercio internacional se expandió, las economías occidentales crecieron, la confianza parecía restaurada, pero el sistema contenía una tensión interna imposible de ignorar. Para abastecer al mundo de liquidez, una sola moneda debía expandirse constantemente. Y esa expansión comenzaba a chocar con el respaldo metálico que aún se proclamaba. A finales de los años 60, las grietas se hicieron visibles. Reservas de oro insuficientes, déficits crecientes, presiones externas. La promesa ya no podía sostenerse en silencio. En 1971, una decisión ejecutiva cerró definitivamente la convertibilidad del dinero en oro. No hubo referéndum global. No hubo negociación abierta, solo un anuncio. El sistema monetario mundial cambió de naturaleza en una noche. Desde ese momento, el dinero pasó a ser completamente fiduciario. Su valor ya no dependía de una sustancia física, sino de la confianza en la capacidad de los estados para sostenerlo. Impuestos futuros, crecimiento económico, estabilidad política. Todo se convirtió en respaldo implícito. El dinero quedó liberado de la materia y, con ello, de sus límites tradicionales. Las consecuencias fueron profundas. La inflación se volvió una herramienta política. Las tasas de interés, un instrumento de control económico. El crédito, el combustible principal del crecimiento. Las crisis ya no provenían solo de la escasez, sino de los excesos acumulados. Burbuja tras burbuja, rescate tras rescate. El sistema sobrevivía, pero a un costo creciente. Cada crisis posterior reforzó una verdad incómoda. El dinero moderno no colapsa fácilmente, porque puede expandirse. Cuando el sistema tiembla, se inyecta liquidez, se compran activos, se bajan tasas, se gana tiempo. La creación de dinero se convierte en anestesia y en medicina al mismo tiempo. Alivia el dolor inmediato, pero acumula efectos secundarios. Este fue el verdadero punto de quiebre. No un evento aislado, sino una secuencia de decisiones que transformaron el dinero en una herramienta flexible, adaptable y profundamente dependiente de la gestión humana. El sistema que emerge no promete estabilidad eterna, sino supervivencia continua. En la siguiente parte, ese sistema dejará de ser historia y se revelará como mecanismo. Engranajes invisibles que, día tras día, crean dinero sin minas, sin metal y sin imprentas tradicionales. Un proceso tan cotidiano que casi nadie lo percibe, pero del que todos dependen. El dinero moderno no cae del cielo ni emerge de bóvedas selladas. Tampoco se imprime en la medida en que se crea. Su origen real está en un lugar menos visible y mucho más cotidiano: el crédito. El corazón del sistema no late en las casas de moneda, sino en los balances contables de los bancos. Allí, en columnas de números, el dinero nace sin forma física, pero con consecuencias muy reales. Cuando un banco concede un préstamo, no entrega dinero que ya existía esperando ser utilizado. Crea dinero nuevo. La operación es simple en apariencia y profunda en implicaciones.
El banco anota un activo en su balance, la deuda del prestatario, y al mismo tiempo registra un pasivo, el depósito que aparece en la cuenta del cliente. Ese depósito es dinero plenamente funcional. Puede gastarse, transferirse, invertirse. No proviene de ahorros previos. Surge en el acto mismo de prestar. Este proceso se repite millones de veces al día. Hipotecas, créditos empresariales, financiamiento al consumo. Cada préstamo expande la cantidad de dinero en circulación. Cada pago lo reduce. El dinero entra y sale del sistema como una marea regulada por decisiones humanas, expectativas de crecimiento y percepción de riesgo. No hay límite físico, solo límites regulatorios y psicológicos. Aquí entra en escena el Banco Central, no como creador directo de la mayor parte del dinero, sino como arquitecto del entorno en el que los bancos operan. Define las tasas de interés, regula la liquidez, establece las reglas del juego. A través de sus decisiones, incentiva o frena la creación de crédito. Cuando las tasas son bajas, el dinero se expande con facilidad. Cuando suben, el sistema se contrae. El Banco Central también actúa como garante final. En momentos de crisis proporciona liquidez a los bancos comerciales para evitar colapsos en cadena. No presta al público en general, sino al sistema financiero que sostiene el flujo del dinero. Su poder no reside en la cantidad de billetes que imprime, sino en su capacidad de sostener la confianza cuando ésta flaquea. El dinero creado de esta manera no es gratuito. Siempre viene acompañado de una deuda equivalente. Cada unidad adicional tiene un compromiso futuro asociado. Intereses, plazos, riesgos. El sistema necesita crecimiento constante para funcionar sin fricciones. Si la economía crece, las deudas pueden pagarse. Si se estanca, el peso se vuelve asfixiante. El dinero creado ayer exige actividad mañana. Esta dinámica transforma la economía en un sistema de anticipación permanente. Se gasta hoy lo que se espera producir mañana. Se construye sobre expectativas. Cuando esas expectativas se alinean, el sistema parece estable, incluso virtuoso. Cuando se rompen, el dinero se retrae con la misma rapidez con la que se creó. El crédito desaparece, no porque falte voluntad, sino porque la confianza se evapora. Las crisis financieras modernas siguen este patrón. No comienzan con una escasez física, sino con un cambio de percepción. Activos que parecían seguros dejan de serlo. Riesgos subestimados emergen de golpe. Los bancos se vuelven cautelosos. El crédito se congela. El dinero que antes fluía con abundancia se vuelve inaccesible. La economía real siente el impacto de inmediato. Para evitar colapsos sistémicos, los bancos centrales intervienen de forma cada vez más directa. Compran activos financieros, inyectan liquidez, expanden sus propios balances. Estas acciones no crean riqueza en sí mismas, pero estabilizan el sistema el tiempo suficiente para que la actividad continúe. El dinero se multiplica en capas. Crédito privado respaldado por liquidez pública, sostenido por confianza institucional. Este mecanismo no es un secreto, pero tampoco es intuitivo. Contradice la idea tradicional de que primero se ahorra y luego se presta. En la práctica, el préstamo crea el depósito y el ahorro aparece después. El dinero ya no es el resultado de la riqueza previa, sino su condición previa, una inversión en el futuro. El riesgo es evidente. Si el futuro no cumple con lo esperado, el sistema acumula tensiones, deuda elevada, burbujas de activos, desigualdades crecientes. La creación de dinero amplifica tanto el crecimiento como los desequilibrios. No distingue entre usos productivos y especulativos. Responde a incentivos, no a valores. Y aún así, el sistema persiste porque no tiene un reemplazo funcional a gran escala.
La economía global depende de esta capacidad de crear liquidez rápidamente. Sin ella, el comercio se ralentizaría, la inversión se detendría, el empleo colapsaría. El dinero creado de la nada no es una anomalía, es el cimiento operativo del mundo moderno. En la siguiente sección, ese mecanismo se proyectará sobre el presente. Crisis recientes, decisiones extremas y una pregunta que flota en silencio. ¿Cuánto puede estirarse esta arquitectura antes de que la confianza vuelva a ser puesta a prueba? Estás dando tu opinión de una versión nueva de ChatGPT. ¿Qué respuesta prefieres? Las respuestas pueden tardar un poco en cargar. ChatGPT, respuesta 1, sección 5. El presente permanente. Dinero, poder y control en el mundo contemporáneo. El dinero ya no responde solo a ciclos económicos previsibles. Vive en un estado de emergencia latente. Cada crisis deja de ser una excepción para convertirse en una condición recurrente. Y en ese contexto, el sistema que crea dinero de la nada se ha vuelto no solo una herramienta económica, sino un instrumento de poder. Las últimas décadas han sido una secuencia de sobresaltos financieros, crisis bancarias, burbujas inmobiliarias, colapsos de deuda soberana, interrupciones globales del comercio. En cada episodio, la respuesta ha seguido un patrón reconocible. Tasas de interés llevadas a mínimos históricos, programas masivos de compra de activos, expansión acelerada de los balances de los bancos centrales. El dinero fluye hacia el sistema financiero con una rapidez que habría sido impensable en el pasado. Estas intervenciones no ocurren en el vacío. Redistribuyen efectos, protegen ciertos sectores, estabilizan mercados específicos, sostienen precios de activos. Mientras tanto, el impacto en la economía cotidiana es más difuso. La inflación erosiona el poder adquisitivo. El acceso a la vivienda se vuelve más difícil. La desigualdad patrimonial se profundiza. El dinero creado no se distribuye de manera uniforme. Sigue los canales del sistema que lo genera. El poder del dinero moderno reside en su dirección. No solo importa cuánto se crea, sino hacia dónde fluye primero. El crédito barato eleva el valor de activos financieros y reales. Quienes ya poseen esos activos se benefician antes. Quienes dependen de salarios sienten los efectos más tarde y de forma distinta. El sistema no impone estas consecuencias por malicia, sino por diseño. En este entorno, los bancos centrales han asumido un rol que va más allá de la estabilidad monetaria. Se han convertido en árbitros silenciosos del ciclo económico. Sus palabras mueven mercados. Sus decisiones alteran expectativas globales. Actúan con independencia formal, pero con un impacto político inevitable. Cada ajuste de tasas redefine ganadores y perdedores sin necesidad de votar leyes. La digitalización ha intensificado esta dinámica. El dinero circula ahora a una velocidad absoluta. Pagos instantáneos, mercados abiertos las 24 horas, algoritmos que reaccionan en milisegundos. La distancia entre una decisión monetaria y su efecto visible se ha reducido drásticamente. El sistema responde en tiempo real, amplificando tanto la estabilidad como el pánico. Al mismo tiempo, emerge una nueva frontera. Monedas digitales emitidas por bancos centrales. Sistemas diseñados para coexistir con el dinero tradicional, pero con mayor control y trazabilidad. No son una ruptura total, sino una evolución lógica. El dinero, cada vez más abstracto, se vuelve también más programable. Condiciones, límites, reglas integradas en su propio diseño. Esta transformación plantea preguntas profundas sobre soberanía, privacidad y control. El dinero, que siempre fue una herramienta social, adquiere ahora una dimensión tecnológica. Las decisiones monetarias pueden incorporarse directamente al medio de intercambio. El sistema se vuelve más eficiente, pero también más centralizado. La promesa de estabilidad se equilibra con el riesgo de rigidez. En paralelo, surgen intentos de escape. Activos alternativos,
sistemas descentralizados, narrativas de independencia monetaria. Más que reemplazos reales, funcionan como síntomas, señales de una inquietud creciente. No todos confían en que el sistema actual pueda expandirse indefinidamente sin consecuencias. La historia ha demostrado que ningún régimen monetario es eterno y, sin embargo, el sistema continúa no por inercia, sino porque sigue cumpliendo su función principal: coordinar una economía global de una complejidad sin precedentes. El dinero creado de la nada permite absorber choques, financiar transiciones, comprar tiempo. Cada crisis superada refuerza la percepción de que el mecanismo funciona, incluso cuando acumula nuevas tensiones. El presente se convierte así en un equilibrio inestable. Demasiada creación de dinero erosiona la confianza. Muy poca paraliza la economía. Cada decisión es un acto de calibración imperfecta. Los márgenes de error se reducen. Las consecuencias se amplifican. El sistema exige una gestión constante, casi artesanal, de fuerzas que no pueden verse directamente. Aquí, en este punto del relato, la historia alcanza su forma actual. El dinero ya no es metal ni papel, sino una corriente invisible sostenida por confianza, tecnología y poder institucional. Un sistema que parece omnipresente, pero que sigue siendo una creación humana, sujeta a límites, errores y decisiones. Solo queda una última mirada, una reflexión que conecte esta maquinaria silenciosa con aquello que la originó: la necesidad humana de creer en algo común. Allí, en ese espacio entre fe y cálculo, el sistema revela tanto su fortaleza como su fragilidad. Al final, el dinero nunca fue el protagonista, fue el espejo, un reflejo de cómo las sociedades se organizan, de qué temen perder y de qué están dispuestas a prometer para seguir avanzando. Desde el metal enterrado bajo la tierra hasta los impulsos eléctricos que recorren servidores invisibles, el dinero ha cambiado de forma, pero no de esencia. Siempre ha sido un acuerdo frágil entre millones de desconocidos que deciden creer al mismo tiempo. El sistema que crea dinero de la nada no nació como un acto de arrogancia, sino como una respuesta, una solución imperfecta a un mundo que crecía más rápido que sus límites físicos. Cada etapa histórica empujó al dinero a desprenderse de algo, primero del metal, luego del papel, finalmente de la idea de respaldo tangible. Lo que quedó fue una promesa sostenida por instituciones, leyes y confianza acumulada. Esa confianza es silenciosa, no se anuncia, no se celebra. Solo se nota cuando falta. En los días normales, el sistema parece automático. Las transacciones fluyen, los precios se ajustan. El crédito aparece cuando se necesita. Pero en los márgenes, donde la incertidumbre se filtra, la maquinaria revela su rostro humano. Decisiones tomadas por comités, modelos basados en supuestos, juicios sobre el futuro expresados en porcentajes y comunicados breves. El dinero moderno es técnico, pero nunca deja de ser político. Crear dinero de la nada no significa crear riqueza de la nada. Significa redistribuir tiempo, trasladar recursos del futuro al presente, apostar a que la actividad, la innovación y el crecimiento justificarán la expansión de hoy. Es un pacto intertemporal, y como todo pacto, depende de que las partes sigan creyendo en él. El sistema ha demostrado una capacidad notable para sobrevivir. Ha absorbido crisis que habrían sido terminales en otros siglos. Ha comprado tiempo una y otra vez. Pero cada intervención deja una marca. Cada rescate redefine expectativas. Cada expansión amplía el alcance del sistema y también su dependencia de sí mismo. No hay villanos claros ni soluciones simples. El dinero no conspira, responde. Responde a incentivos, a miedos, a urgencias colectivas. Es tan estable como la sociedad que lo sostiene
y tan frágil como la confianza que lo respalda. Pensar en él como algo externo es un error. El sistema monetario no existe fuera de las decisiones humanas. Es una extensión de ellas. Este Guy, por eso, resulta tan difícil imaginar su final. Cada generación hereda el sistema como si fuera natural, inevitable. Pero la historia recuerda que ningún régimen monetario ha sido permanente. Todos parecieron sólidos hasta que dejaron de serlo. No por colapso inmediato, sino por transformación gradual. El dinero no muere, muta. Hoy, el sistema sigue en marcha, más abstracto, más rápido, más centralizado que nunca. Sostiene economías, pero también tensiones. Ofrece estabilidad, pero exige vigilancia constante. No promete certezas, solo continuidad. Y en esa continuidad se juega algo más que números. Se juega la forma en que las sociedades deciden confiar unas en otras. Al final del recorrido, la pregunta no es si el dinero se crea de la nada. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a sostener con esa nada convertida en promesa? Porque mientras exista esa creencia compartida, la máquina seguirá girando en silencio invisible poderosa, recordándonos que el valor nunca estuvo en el objeto, sino en el acuerdo que lo hace posible.